Bienvenidas y bienvenidos sean a su podcast Alinea tu Visión. Soy Daniel Vázquez Bramlett, coach, consultor y entrenador de empresas, y mi pasión, misión y vocación es apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Por eso hemos creado este podcast para brindarte distinciones, herramientas y estrategias para que tu visión se vuelva una realidad. ¿Estamos listos? Esto es Alinea tu Visión con Daniel Vázquez. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, y sobre todo no un nuevo episodio nada más, una nueva temporada. Y hoy la verdad es que estamos de manteles largos y muy contentos porque está con nosotros nuestra primera invitada especial. Queríamos iniciar esta cuarta temporada con una historia, con una líder, con algo que a mí en lo especial me mueve bastante porque lo he visto y ahorita vamos a hablar bastante acerca de eso, y que sé que tú que estás escuchando este podcast, que estás escuchando este episodio y que vas a estar escuchando esta cuarta temporada, vas a encontrar historias, distinciones donde te vas a ver reflejado. Creo que muchas veces pensamos cosas y no las podemos hablar fuerte afuera porque nos da pena, vergüenza, pero son cosas que pensamos y que muchas veces pueden empoderarnos o desempoderarnos. Así que esta cuarta temporada vamos a tener historias, testimonios, ejemplos que nos van a inspirar y mover para seguir avanzando. Y entonces le damos la bienvenida a Tania Jiménez, Wedding Planner y Event Planner, y la verdad es que muy contento de tenerla aquí. Y bueno, Tania se va a ir presentando. Quiero que sepan que ella es parte de la comunidad de WeOne, es aliada de la comunidad de WeOne. La conocimos gracias a los encuentros empresariales de WeOne. Y pues bueno, Tania, por favor, pues para que los que no te conocen, pues cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? Háblanos un poquito de ti. Ok, bueno, yo soy Tania Jiménez, organizadora de bodas y eventos. Tengo ya más de 9 años organizando eventos. Hacemos todo tipo de eventos sociales, empresariales, fiestas infantiles, bautizos. O sea, realmente buscamos hacer eventos de todo tipo, ¿no? Súper, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es emprender, un proyecto, un negocio, y algo bien importante, emprender cuando tal vez no vienes de un contexto de empresarios, emprendedores, o cuando no tu familia te ha heredado un negocio, ¿no? Lo ha pasado a segunda generación, porque eso es algo bien importante. Hay mucha gente, yo sé allá, que está trabajando en una oficina, que está trabajando en un negocio y que tiene una pasión ahí encubierta de algo que quiere hacer, de algo que quiere dedicarse, y que a veces por miedo no dan ese paso, ese salto, porque decir, ¿será que puedo lograrlo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y pues bueno, por eso Tania está el día de hoy de entrada, y vamos a hablar todavía de otras distinciones de cómo eso fue para ti, Tania. ¿Cómo fue para ti iniciar el proyecto? ¿Cuál era el antes de iniciar? ¿Cómo fue el proceso y cómo fue el después? Ok, pues literal yo vengo de una familia donde pues la realidad es que era una educación de tienes que estudiar, terminar una carrera y buscarte un buen trabajo, ¿no? Para literal pues ser alguien en la vida, tener una estabilidad. Básicamente lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Claro. Yo, como bien lo dices, no vengo de un contexto donde mi familia sea de negocios o de empresas, no, la realidad es que no, ¿no? Entonces, pues esa era la estructura que yo tenía. Entonces, literal, salí de la universidad, me busqué un trabajo y así fui de trabajo en trabajo, ¿no? Mi último trabajo, la realidad es que llegó un punto en el que yo decía, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto, no? Porque la verdad es que era una empresa de aquí, de Oaxaca, y yo ya no veía como esta parte de crecimiento, y yo quería más, ¿no? O sea, yo sabía que dentro de mí yo quería algo más, que eso ya no, pues ya no era como suficiente para mí, ¿sabes? Y no solamente lo digo por lo económico, sino como que yo quería hacer más cosas, ¿no? Entonces, llegó una oportunidad me invitaron a trabajar en un jardín de eventos en San Felipe. Estuve ahí un tiempo, y la primera vez que tuve un evento fue una boda. Ok.
Y creo que para mí ese fue el momento cuando por primera vez me tocó ver a los novios bailar ahí como su primer baile de esposos. Claro. Fue una emoción que sí yo dije, ay, qué bonito, ¿no? Y obviamente después ver como toda esta parte del detrás de todo lo que conlleva, la responsabilidad, claro. que es ver a las familias felices o en su caso molestas por algunas cosas que pudieron haber sucedido en su evento, ¿no? Entonces desde ahí yo dije, oye, pues está padre, y si me dedico a esto, entonces pues literal fue así como, literal un día tomé la decisión de dejar de trabajar, me presenté mi renuncia y dije, voy a abrir mi empresa de negocios. Y de organizadora de eventos, ¿no? Sí, como claro. tal. Le pedí a mi hermana, que es diseñadora, que me apoyara en hacerme un logo. Abrí una página así en Facebook y empecé así a literal a ofrecer mis servicios. Mandé a hacer mis tarjetas de presentación, claro, y todo, ¿no? Y empiezas, pues literal, así, no sé, sin bases, porque literal lo que yo hacía era mandarle mensajes a mis conocidos de que ahora estaba yo organizando eventos, publicar en mi Facebook personal que yo hacía eventos y que para lo que se les ofreciera, claro, y así, la verdad es que te mentiría, no recuerdo la primera vez que me llegó mi primer evento. Eso te iba a preguntar. No, y muchas veces he tratado así como de ¿cuál recordar, fue como mi primer? No, fíjate que no lo tengo en mente. Oye, y quería preguntarte eso, porque aquí hay cosas bien interesantes. Cuando estás en tu trabajo y tú tienes este deseo como de, quiero hacer algo más, como que aquí ya no veo, ¿tú sientes que esa pregunta como, ¿de dónde viene? Porque tú sientes que los demás con los que trabajabas tenían esa misma inquietud que tú, ¿o no? O sea, como que lo decías, porque a veces hay una diferencia, ¿no? Hay gente que puede estar trabajando en una empresa y está muy contenta trabajando ahí, ¿no? Como no tiene problema. Hay gente que se queja, no hace nada al respecto, pero tú tuviste esa sensibilidad o ese deseo, y como, ¿de dónde sientes que proviene? O sea, ¿sientes que había una diferencia? ¿Cómo lo veías tú en ese momento? Fíjate que no, en mi entorno yo veía a todos muy contentos. Todos muy contentos con lo que tenían, con lo que estaban. No había una sola conversación como que dijera, oye, esto ya, una sola conversación como de decir, ¿qué vas a hacer en tu futuro? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás haciendo? No, la realidad es que no. Simplemente era algo que estaba como de verdad muy dentro de mí, que no sabía yo qué era, pero que yo sabía que quería aprender más o hacer algo diferente. Sí. O sea, yo tenía eso, ¿no? No, y está excelente porque al final de cuentas es como tú lo tuviste y lo escuchaste, porque muchos de ustedes tal vez pueden estar en una empresa, en un contexto, y ustedes tienen eso y dicen, oye, pero los demás no, tal vez soy yo el que estoy mal, ¿no? En ese mundo de personas donde todas están contentas y yo soy el que estoy mal por tener el deseo de algo más, y cuando no es que esté mal, pero simplemente es algo que yo quiero. Ahora, cuando iniciaste, ¿qué tan positivo estaba tu contexto de que iniciaras eso? O sea, porque tú dices, pongo mi renuncia, pero te aplaudieron tu renuncia, gente dijo que no. O sea, ¿qué pasa? Porque hay algo que se llama el misil del rechazo, ¿no? Como ese rechazo que llegamos a tener, que tú tienes una decisión, tú estás muy emocionado, motivado, empoderado, y de repente es como, pareciera que los de alrededor no están tan alineados o contentos con tu propia idea. Sí, bueno... mi papá, por ejemplo, fue uno de los que me decía, no, pero ¿cómo vas a renunciar? ¿Cómo te vas a mantener? Y no se cansó hasta de buscarme trabajos y entrevistas, y yo así de, no, papá, es que yo ya quiero hacer lo mío, yo quiero tener lo mío, sí. Y voy a trabajar para mí. La realidad es que sí, obviamente, en un inicio fue difícil, porque... me tocó llegar a ver como de, ay, mira, mi amigo bautizó a su hijo y no me habló a mí, ¿no? Sí. Y yo así como de, ay, no, bueno. Entonces, y son cosas que en el momento te duelen, que no entiendes, ¿no? O sea, que de verdad tú dices, que tú piensas que porque es tu amigo, tu amiga, tu familiar, te tienen que contratar. Y no es así, ¿no? Entonces sí fue como, no fue algo que fuera como fácil en un inicio. Creo, honestamente, el que sí, para mí fue como, en algún punto, un punto de referencia fue mi pareja, porque él tenía negocios, yo veía que él cómo generaba y se movía, entonces eso para mí fue como de, mira. Como que sí necesitamos a alguien cercano, que como marque, aunque no te diga cómo ni nada, sí. Pero como que lo estás viendo y paralelamente dices, o sea, todo este mundo me dice que no se puede, pero como el que está al lado sí está pudiendo, ¿no? Sí, entonces es como de, mira, y genera, y es para él, y sí. Entonces había algo ahí, y él, pues sí, la verdad fue una de las personas que en su momento sí me decía, sí, tú puedes, esto, lo otro, ¿no?
sí me fui, según yo, a algunos diplomados y tomé una certificación como wedding planner y me fui a Puebla 1, a Guadalajara, a México, ¿no? Porque también soy muy de estar tomando como siempre capacitaciones, sí, cursos, ¿no? Hasta que pues literal llegué a un desayuno de WeOne, ¿no? Entonces, sí. sí, no fue fácil, o sea, la realidad es que no fue fácil. Oye, y todos inician con el negocio, como lo decías, ¿no? Tarjetas de presentación, logo, nombre, el Facebook. Creo que hoy en día es como la manera de emprender, como el primer paso, abre tu Facebook, sí, haz tu logo, es como la base, ¿no? Como la base para todo emprendedor. Y así se inicia, digo, y no está nada mal, ¿no? Para ti, ¿cuál fue ese momento? Porque bueno, me imagino empezaste a desarrollar tu proyecto, tu negocio, empezaste a generar experiencia, como lo dices también, ¿no? La formación, muy importante, ¿no? Tener elementos, herramientas. ¿El capacitarte a ti te daba una seguridad o sí, cómo vivías el tema de ir obteniendo más? Sí, o sea, vas y obviamente los entrenamientos, los cursos, certificaciones, todo, te enseñan mucho, pues cómo es tu trabajo como wedding planner, qué es lo que están esperando los clientes de ti, te enseñan muchas cosas, pero también siento que hay una muy grande brecha que no te enseñan cómo ser una empresa, cómo armar tu empresa, ¿sabes? Entonces, sí, me daba mucha seguridad en muchas cosas, pero no lograba yo dar ese paso, o sea, no, y yo decía, ¿cómo? Siempre me preguntaba cómo, y me acuerdo que yo había algún curso o lo que fuera que dijeran, ¿quieres firmar contratos millonarios y no sé qué? Y yo, claro, voy y los tomas y tú así de, pero pues nunca me dijeron cómo voy a lograrlo, ¿no? Uy. Entonces era así como de, y salía yo así de, dije, bueno, sí, te enseñaron que es un contrato, pero no te daban como realmente la información que era lo que yo buscaba. O tenías que adquirir, ¿no?, el siguiente curso, ajá, el siguiente nivel, sí, para ver si lo encuentras. Entonces, sí fue, te digo, como que siento que me fortalecían unas cosas, pero en otras, pues realmente seguía muy, muy débil, ¿no? Hasta en cómo organizarme, ¿no? Como empresa. Entonces, ¿por qué? Porque, pues aunque sí tengo una licenciatura y una preparación y trabajé muchos años de verdad para grandes empresas, hay algo aquí en tu cabeza que no te enseñan y que no creo que hasta ahora lo están incluyendo las escuelas, el saber cómo administrarte, el saber cómo, y sobre todo dar el paso de ser un emprendedor a realmente ya creer que eres un empresario. O sea, eso claro, para mí fue como claro. ¿Y qué era eso que estabas buscando? Como ese, ¿cómo dar el siguiente paso? ¿En qué representaba para ti ese paso? Porque todo emprendedor, como le dices, ya tiene su negocio, dices, ya estoy pagando las cuentas, ya me estoy manteniendo de aquí, como es ese primer miedo, ¿no? Porque es el primer miedo del emprendedor, ¿no? Sí. Como de cómo le hago para que esto sea algo que, pues ya no tengo ese sueldo seguro, ahora paso a esta parte de mantenerme por mi propio esfuerzo, mi propio negocio, y creo que ese es un punto donde dices, creo que ya lo logré, ¿no? Y ya de ahí viene el cuestionamiento de qué es lo que sigue. No, yo creo, Dani, que muchas veces a mí no me alcanzaba el dinero. Okay. O sea, yo ganaba, sí, pero de repente era así como de, ay, ¿y dónde está la ganancia? Y no, porque realmente no me sabía administrar, o sea, de verdad no me sabía administrar. Creo que hubo momentos como muy fuertes. Creo que uno de ellos fue llegar a la pandemia. Y te acostumbras, porque aparte yo venía acostumbrada como de, sí, ya, pero ya tengo este evento que viene y ya voy a tener dinero, y ya esto, y ya lo otro. Y de repente llegó la pandemia y no tenía dinero. No tenía dinero ni ahorrado, o sea, nada. Y fue así como de, y los eventos, pues fue uno de los rubros que se apagó por completo, ¿no? Entonces para mí fue como de, ay, ¿no? ¿Cómo? ¿Y qué voy a hacer este tiempo? Y obviamente nadie sabía cuánto iba a durar, qué iba a pasar, todo este contexto. Entonces para mí fue como de, no. Creo que fue uno de los momentos que yo dije, donde empecé como a decir, híjole, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué sigue, no? Entonces, creo que eso fue uno de mis primeros como momentos de epicrisis. Sí. Que fue muy fuerte para mí, de verdad. O sea, de verdad llegar y decir, no tengo nada, ¿no? Entonces, algo que yo creo que siempre tuve fue que yo siempre veía a una Tania del futuro exitosa, empresaria. Yo decía, algún día, yo sí voy a llegar, y voy a hacer, y me veía
pero no sabía cómo iba a llegar. Okay. ¿No? Entonces fue como, te digo, llegar a pandemia, mi papá estuvo muy grave, situaciones económicas pues obviamente fuertes, ¿no? Y digo, gracias a Dios pues todo se fue normalizando, se fue pues componiendo, ¿no? Y de ahí pues la verdad es que fue cuando yo empecé a decir, no, a ver, vas a empezar a hacer eventos, ok, ya se está retomando lo de los eventos, pero ya no lo vas a seguir haciendo como lo estabas haciendo, porque ya te diste cuenta que eso no estaba funcionando, que estaba yo sobreviviendo. Claro. Pero no estaba yo logrando más. Y es que hay veces eso es lo que les digo a los empresarios, a los emprendedores, ¿no? Que muchas veces tu negocio ya puede llevar 5 años, 9 años, 20 años, pero llega un momento donde dices, oye, ¿qué onda con los cimientos? ¿Qué onda con las bases? ¿Qué onda con aquello que me va a hacer fuerte, me va a mantener fuerte en esos momentos cuando llegan crisis, situaciones que están fuera de tu control, ya sean personales, familiares o externas, como lo que vivimos con la pandemia? Y entonces es en esos momentos que realmente la vida te siembra, ahí es donde pones a prueba esos cimientos, esos castillos que van a sostener tu proyecto y tu negocio. Y si no venías preparado, claro que te la ves difícil y hay algunos movimientos telúricos que puede derrumbar tu negocio, ¿no? Sí. En este caso lo atravesaste, lo pasaste resiliente. Y pues bueno, eso es algo como importante decir, bueno, ya me pasó y ahora qué voy a hacer, ¿no? También la vida nos pone las pruebas para ver, para que lo veamos frente a nosotros, y creo que eso fue una gran prueba para muchas empresas y que otras no, al contrario, lo que hicieron fue, mira, aquí aprovecho, cierro, cero responsabilidad y bye, ¿no? Sí. Entonces, ir al siguiente paso. ¿Qué pasó? Porque eso es lo que ahorita, esa es otra distinción que ahorita dijo Tania que me encanta, como yo me veía, mucha gente no se ve, ¿no? No se visualiza en cómo me quiero ver, cómo deseo verme, cómo me veo en mi proyecto como persona, pero tú ya desde antes ya lo visualizabas, entonces. Fíjate que desde que salí de la universidad, o desde que estaba yo en la universidad, yo estudié administración de empresas turísticas. Yo me veía en ese entonces como una súper gerente de un hotel, sí. Así, ¿no? Yo me veía llegando al hotel con mi traje y así como se ven en las películas, sí, claro. Y en las novelas, y yo así me veía, como una ejecutiva, así súper empoderada y todo, ¿no? Pero pues eso es lo que, o sea, sí tenía, o sea, siempre, y eso lo tengo muy claro, que yo desde que estaba en la universidad, yo así me veía, ¿no? Sí, claro. Que en ese entonces lo enfocaba yo en hotelería, porque yo decía que a mí la hotelería me gustaba mucho, ¿no? Y sí, mi primer trabajo después de salir de la universidad fue un hotel, y fue cuando dije, no, esto no es lo mío. Y dije, esto está horrible, mal pagado. Y dije, no, dije, esto no va a ser la hotelería, ¿no? Entonces, pero sí, después de eso, la verdad es que yo recuerdo que empecé, pues obviamente como todos, a estar buscando como creo que mi enfoque era de cómo generar más ventas, cómo lograr vender más, cómo eso, ¿no? Empecé a buscar así qué cursos podía yo tomar, con quién podía yo apoyarme, qué era lo que podía yo hacer para poder vender más, porque creo que en un inicio ese es el mayor enfoque que tú tienes. Claro. Vender, porque creemos que vendiendo más, pues vamos a ganar más, y entonces cuando ya yo gane más, voy a poder, pues ser alguien, ¿no? Okay. O sea, creo que eso es como lo que nos metemos en la idea, en la cabeza, ¿no? Como que, sí, ya que yo tenga, voy a poder comprar mi coche, ya que yo tenga, voy a poder invertir en esto, ya que yo llegue a ese punto, ¿no? Entonces sí, fue empecé literal con mi búsqueda. Recuerdo perfectamente, Dani, que vi tu publicidad de un desayuno, y me acuerdo que decía, encuentro de gerentes, de empresas y dueños, ¿no? Y yo dije, claro, pues yo soy dueña, ¿no? Dije, yo voy a ir a ese desayuno porque yo soy dueña de mi empresa, ¿no? Y literal, recuerdo perfectamente cuando fui a tu desayuno, todo lo que hablaste, todo lo que dijiste, me hizo clic inmediatamente, ¿no? Recuerdo perfectamente una vez que dijiste, si estás en este punto y has llegado como has llegado aún así con tus patas de tu silla chueca, imagínate lo que puedes lograr, pues equilibrando todo, ¿no? Entonces de ahí fue como que para mí algo me dijo, ok, esto es lo que tienes que empezar a ver, como estructurar tu empresa, ¿no? A darle forma realmente. Sí, es que acabas de decir algo bien interesante, ¿no? Como siempre la mente nos lleva a ese, como cuando tenga, entonces voy a lograr, voy a hacer, es el gran
tener y entonces voy a hacer y cuando ya tenga y haga o ya cuando tenga entonces voy a poder ser esa persona, ¿no? Y aquí pues hay un cambio totalmente realmente desde el ser, hacer y tener, de si yo soy entonces voy a ser coherente y voy a hacer y voy a obtener lo que tanto he estado deseando y visualizando, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué si me visualizo? ¿Por qué si tengo tan claro qué quiero? ¿Por qué no lo estoy logrando? ¿No? Y entonces la estructura fue lo que te llamó. ¿Cómo estructurar? ¿Cómo equilibrar tu empresa? ¿Cómo hacerlo? Ahora, ¿cómo fue este camino? ¿Cuáles son los retos que te avecinaste? Porque una cosa es lo que deseamos y lo que queremos. Y yo siempre he dicho, ¿no? Deseo esto, pero de repente es como... Ok, sí, pero para lograr esto requieres transformar esto, ¿no? Porque creo que eso es algo que yo siempre le he dicho a los líderes cuando se entrenan en el tema de cómo vemos nosotros la visión realmente en WeOne. Y es como, cuando tú tienes una visión, algo que la gente se enfoque es como, quiero lograr eso, y hasta genera ansiedad. Yo creo que genera ansiedad, estrés, como, quiero llegar a ese punto, quiero llegar, pero no sé cómo, pero quiero llegar. Y entonces hay una gran diferencia entre querer lograr una visión y la diferencia de ser tu visión. Y cuando eres tu visión, tu misma visión te empuja a decir, hey, por aquí es el camino. Y entonces cuando ves el camino dices, ay, canijo, o sea, sí, ok, ya lo tengo claro, pero wow, tengo que dejar la vieja Tania, o tengo que dejar el viejo Daniel, o tengo que dejar quien venía siendo, porque si no, simplemente no lo voy a lograr. O sea, primero queremos como saber cómo, pero cuando ya tenemos el cómo, ¿qué onda? ¿Cómo fue para ti eso? Porque, así como decías, es que necesito, ¿cómo? En otros cursos no salía, no pasaba, pero ahora que está, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Pues literal, Dani, fue aquí contigo. Digo, la primera vez que tomé alineamiento de visión por primera vez, fue como una sacudida, porque hay momentos que se me quedaron tan grabados contigo, que me acuerdo que una vez que, no me acuerdo de venir al entrenamiento, no sé qué, y me dijiste, pues si yo te viera en la calle así como estás vestida, yo no te contrataría. Y yo, ay, mi corazón. Yo no dije eso. No es verdad. Y entonces, literal, me paré un día al espejo y dije, sí es cierto. Y según yo venía arreglada, ¿no? Entonces dije, no, pues sí es cierto, ¿no? No, y no venía yo arreglada realmente, ¿no? Porque aparte una cosa es, pues sí, lo que deseas, pero también por detrás traemos un chorro de conflictos emocionales, personales, y que a veces dejamos que eso también, pues, empiece a entrometerse, como en lo laboral, ¿no? Claro. Entonces, yo me acuerdo mucho de eso, y fue cuando yo dije, no, pues, literal, sí es cierto, ¿no? Dejé de ponerme playeritas, empecé a peinarme más, a arreglarme mi cabello, empecé a cuidarme un poquito más. Hubo literal algo en el que yo dije, y tú lo repites mucho en los entrenamientos, como el de tienes que traer a esa mujer del futuro al hoy. Entonces yo dije, ok, ¿cómo se ve la Tania que tú ves en el futuro? Se ve arreglada, se ve delgada, se ve bien, se ve manejando un coche del año, se ve... Porque esa es la Tania que van a estar contratando. Y entonces fue lo que hice, empecé a cuidarme, a hacer ejercicio, a cuidar literal. Creo que una parte que hice mucho fue empezar a cuidar mi apariencia. El no permitirme salir de casa sin arreglarme, ¿no? O sea, literal a veces hasta para ir al súper, ¿no? Cosas así, es muchos podrían decir amor propio o lo que sea, pero literal yo empecé a decir, sí, claro, soy esa Tania que sale bien y que todo el tiempo se ve bien y así, ¿no? Entonces, creo que empezar por verme en un espejo y ver literal a una ejecutiva con saquito, ¿no? Bien maquillada, peinada, eso me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo a de verdad que aquí en mi mente yo me creyera que soy la mejor wedding planner de Oaxaca y que soy una empresaria y que soy dueña de una gran empresa. Sí, es que es eso, ¿no? A veces, digo, en los entrenamientos, como eso que decías, ¿no? Oye, cuando te dije esa parte, y digo, ¿no? Digo, allá afuera lo pueden tomar de muchas maneras, pero, y no pasa nada, ¿no? Cada quien tiene su estructura y la manera en que lo ve, pero vivimos en un mundo de percepciones, y yo lo que digo, y no es tanto... Lo pongo mucho así externo porque a la gente le importa mucho lo que los demás dicen, ¿no? Pero al punto es como si allá afuera el quien te vea en esa percepción no te va a contratar o no vas a estar transmitiendo lo que realmente quieres transmitir, porque es eso, ¿no? Como
el mundo te percibe y qué quieres transmitir y cómo quieres que te perciban, ¿no? Y algo bien importante que acabo de decir, ese fue el empujón para empezar a trabajar, sí, tal vez, ok, ¿cómo me van a ver allá afuera? Pero lo más importante, y creo que por eso lo hacemos, es cómo me percibo yo a mí mismo, a mí misma. Porque tú decías, no, yo me percibía como que estaba muy bien. Pero es una manera de evadir. Todos nos podemos percibir y podemos vernos al espejo y decir, ay, me veo muy bien, estoy muy bien. Porque no queremos ver realmente, no la imagen externa, sino la imagen interna, lo que acabas de decir, y decir, yo cómo estoy por dentro, o sea, me cuido, no me cuido, y desde qué lugar no me cuido. Es más eso lo poderoso, desde qué lado no cuido mi alimentación, mi sueño, mi cómo me levanto, cómo voy, cómo me proyecto, porque entonces ahí empieza realmente esa visión del futuro, pues empezar a hacerla, de percibirme hoy, comportarme coherente con esa visión, serlo. Híjole, y ese es un gran reto, y ahí es cuando empieza el entrenamiento realmente, no en la sala cuando estás tomando distinciones y cuando te despiertas y dices, soy esa mujer, elijo serla, y ese punto de la decisión, porque creo que eso es lo más poderoso, no es un curso, no son las palabras de alguien, es el poder de tu propia decisión de decir, esa mujer soy hoy y me voy a comportar. Y sin perder tu esencia, ¿no? O sea, ¿tú sientes que en ese camino perdiste tu esencia o algo así de quién tú eras? No, la verdad es que no. Sigo siendo yo. Sí. Sigo siendo la Tania que muchos conocen. Creo que hay una parte donde sí cambié. Me gustaba salir mucho. Yo tomaba, yo fumaba. Entonces fue como decir... Y digo, no porque yo diga quién lo haga o no lo haga, ¿no? Sí, claro. Pero sí llegó un punto en el que yo decía, llegan a mi oficina y apesta cigarro, ¿no? Entonces, si llega a lo mejor unas personas que pues obviamente no fuman, sí. Imagínate llegar a una oficina donde pues todo el tiempo, ¿no? Entonces, y de verdad a mí me gustaba mucho fumar, ¿no? Me gustaba mucho, pues sí, también tomar, o sea, salir como eso, lo otro. Entonces, pero entonces, literal, como empezar en estar haciendo esas distinciones, Dani, fue como decir, ok, una persona formal, ¿cómo se comporta? ¿Cómo es? ¿No? Entonces, sí hice algunos cambios. Habrá gente que a lo mejor en el camino, pues obviamente se alejan, ¿no? Porque ya no eres la que se la vive de antro cada fin de semana. Entonces, que hoy por hoy tengo amistades que les digo, mira, ya no voy a estos lugares, pero vamos a desayunar o vamos a comer, ¿no? Vamos al cafecito, exacto, ¿no? Entonces, vas cambiando tu entorno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente yo dije, yo tengo que ser la persona que cuando la vean, la quieran contratar, deseen contratarla, ¿no? O sea, que vean mi valor en todo momento, ¿no? Pero lo más importante, como dices tú, que yo misma me dé ese valor, o sea, ese valor a mí misma también. Oye, y eso es un enfoque muy empresarial de tu parte, pero eso cómo también impacta como a tu familia, esa persona que tú eres ahora, como cuál es el impacto que tuvo con tu familia, Fíjate que, nuclear. Por ejemplo, hubo en mi familia que me decía que no debería yo, por ejemplo, aparentar que tenía yo mucho dinero, ¿no? Espérate, eso acabo de verlo en un desayuno en México y como lo escuchan y como lo quieran escuchar, hemos creado una cultura en México que para lograr obtener excelencia tiene que ser caro y tiene que costar. O sea, ¿cuántas familias tienen que llevar a una escuela privada a sus hijos o a una escuela ETC pensando que costo mayor es calidad? Como hemos perdido esa percepción de no tiene por qué costarnos mucho para recibir excelencia, ¿sí? ¿No? Porque eso no, porque en qué momento vestirte bien tiene que ser traducido a que tienes mucho dinero, etc., a decir tengo una percepción de excelencia de mí y es lo que quiero proyectar, porque eso realmente, o sea, si nosotros no paramos como mexicanos y como personas esta cultura de tengo que pagar demasiado, si no es caro no es bueno, al contrario debemos decir, no tiene por qué ser caro y tú tienes, en lo que sea que hagas, tienes que ser bueno y excelente. Sí. Es que no vamos... Estoy viendo los precios de las universidades, estoy viendo el precio de todo, y por qué el transporte público tiene que ser mediocre. O sea, tendría que estar limpio y en excelencia. O sea, no podemos como sociedad
pensar que solo la gente que tiene dinero debe tener acceso a cosas buenas. Yo creo que todas las personas, no importa el estrato, etc., tienen que tener acceso a transporte digno, a calles dignas, a todo digno y no esperar como, hasta que gane dinero voy a vivir en una colonia segura. ¿No? O sea, como que todo tiene que ser comprado, la seguridad, las amistades, el amor, o sea, todo tiene que ser comprado, o sea, no podemos, porque va a llegar un momento que ni la clase media, ni quien trabaja y se la parte para tener un buen, nadie le va a alcanzar, o sea, nadie le va a alcanzar porque cada vez es más y más y más. Y qué interesante que lo dices porque sí, es como una estructura que es de todos, ¿no? Sí. De todos, como de, estás aparentando que eres algo que no eres, ¿no? Eres. Como que no tienes, y etc. Y es como... Sí, justo. Y fíjate que pues yo en mi caso dije no, sí soy, ¿no? Viniendo de quien viniera el comentario. Incluso, por ejemplo, cambié mi camioneta. Que fue para mí un romper muchísimas cosas, desde mi miedo a endeudarme, ¿no? Porque yo decía, sí, voy a comprar mi coche nuevo, pero cuando yo ya junte todo el dinero para ir a comprar mi coche, ¿no? Fue como perder eso, porque yo decía, yo soy productiva, yo estoy trabajando, mi negocio está generando, tengo la capacidad económica para poder pagar un crédito, un financiamiento para tener mi camioneta del año, ¿no? Cuando viene uno de conversaciones de no, para que te endeudas, no tienes necesidad, tu coche que tienes está bien, ¿no? Entonces, no, para mí, y fue de verdad un paso gigantesco decir, y quitar estas creencias que uno trae. Por ejemplo, mi hermana, ¿no? Era muy como de, ay, pero ¿por qué te arreglas tanto? Le digo, porque esto es lo que soy, esto es lo que yo quiero proyectar, esto es lo que yo soy. Ahora ella lo entiende, ahora yo siempre le decía, oye, arréglate, es que vístete, y ay, no, o sea, conversaciones que traes así, por ejemplo, con mi asistente, ¿no? La traigo así, ¿no? Y arréglate y esto, porque tú eres la asistente de la directora de la empresa y tú no puedes verte mal y tú no esto y tú no el otro. Digo, tú la conoces perfectamente, y para ella también ha sido un camino para Nati, de verdad increíble, y creo que esa es la parte donde uno los ve y dices, vamos Nati, sí se puede esto, ¿no? Y a pesar de todo el entorno, todo lo que puedas traer detrás, ¿no? O sea, familia, pareja. Oye, ahorita dos cosas, ¿no? Siempre cuando alguien da un salto cuántico, cuando da este tema de traer del futuro al presente, cuando toma estas decisiones y posturas, la pregunta siempre en nuestra cultura está siendo el ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y en vez de felicidades, qué bien te ves, ¿no? Sigue adelante, lo estás logrando, es que es increíble. Espero que todos los que estén escuchando, que nos vean, que alguien está, oye, dejé de tomar, wow, felicidades, padre, no, ¿por qué? ¿No? O sea, como si fuera un ataque para el borracho, o sea, él está dejando de tomar, tú sigue borrachándote, pero tú felicítalo, oye, dejé de fumar, felicidades, estoy haciendo ejercicio, felicidades, oye, estoy emprendiendo mi negocio, claro que sí, éxito, o sea, ¿qué onda con sí. Primero explícame por qué? No, sí. Es una... Y yo entiendo desde dónde viene, sé de dónde viene, si quiere enterarse, tome los entrenamientos seguro. Sí. Pero claro que sabemos de dónde viene, ¿no? Pero eso es como, wow, como increíble, sí. Esa parte. Ahora, otra parte, ¿no? ¿Cómo inspiramos a las personas que nos rodean? Porque también hay personas, como lo que decías, tu colaboradora, de cómo también transmitirle eso, ¿no? De dar ese salto de créetela, sélo, porque también muchas personas quieren también lograr lo mismo, pero tampoco saben cómo, y también nos toca, ¿no? Ya aprendimos cómo, ahora tenemos que enseñarle a otros, porque eso es lo que hace realmente un líder. Ahora quiero hablar de este punto, que no venía esto preparado, pero creo que es algo bien importante. Muchos empresarios tienen miedo de desarrollar a su gente. Sí. Tienen muchísimo miedo y yo lo escucho muchísimas veces. Me van a copiar, se van a ir, va a ser mi competencia. Y ahorita dijiste algo que me quedó muy claro. Hay dos distinciones padrísimas que yo vi en Tania y dije, wow, o sea, ella lo entiende. Como que para mí fue así, de verdad, Tania, fue como ella lo está captando. Y yo siempre digo, si una persona lo capta, está increíble. Si los otros no lo quieren captar, es su problema. Pero con que uno lo capte es como la evidencia clara, ¿no? Y cuando tú esto de...
traer el futuro al presente, dar el salto, y yo lo vi, o sea, sin que yo te dijera algo, o sea, tú sola y tus decisiones, y te he visto, ¿no? Crecer en los últimos años, increíblemente, y felicidades, de verdad, felicidades. Y todo hecho por ti, o sea, siempre digo, no es WeWa, no soy yo, son ustedes, ¿no? Pero segundo punto, algo que me quedó muy claro desde que vi tu visión, cuando hicieron la visión de su empresa, es que realmente desde el día 1, yo me acuerdo que llegaste aquí con la gente, que llegaste a tu primer grupo, tu segundo grupo, algo que me quedó claro de tu decisión, y quiero que nos compartas de dónde viene esto, que literal fue como, hey, si tú lo vas a aprovechar, aprovechalo para tu vida. Si te quieres ir de Tania Jiménez Event Planners, vete, o sea, haz lo tuyo. O sea, como siempre esta parte de compartir, de apoyar, de decir, vamos a construir juntos, y si te alineas bien, y si no, no pasa nada. Como ese no tener miedo a que la gente se vaya, ese no tener miedo de entregarte, de enseñarles. Uy, ¿de dónde viene? Porque yo lo vi tan claro en tu visión, y yo me acuerdo de algo, ¿no? O sea, tú lo dijiste, si no, yo quiero crecer, quiero lograr, y si mi gente no crece, no lo voy a lograr. Sí. O sea, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Pues, yo creo que yo veo que mi empresa, Tania Jiménez Wedding Event Planner, no se va a acabar cuando yo decida dejar de hacer eventos. Mi empresa va a continuar, ¿no? Entonces, wow. Esa es mi meta, esa es mi visión. O sea, la empresa no soy solo yo, o sea, sí lleva mi nombre. Pero es bien fuerte, porque muchos wedding planners piensan que ellas son la empresa, ¿no? Que ellos son, o sea, sorry. Pero realmente lo veo allá afuera como soy yo, y si no estoy yo, nada opera, ¿no? Y a la vez también son prisioneras de su propia cárcel. Sí. Prisioneras de su propia cárcel, porque han construido tanto una imagen de quiénes son, y de repente se vuelven indispensables, como decir, y ya de ahí no tienen libertad. ¿Qué onda con eso? Pues fíjate que sí, justamente yo, obviamente ya al establecer nuestra visión, ya al verla, fue como yo dije, claro, esto sola nunca lo iba a lograr. Nunca, ni las ventas, ni la cantidad de eventos. Entonces dije, esto es crecimiento, y para que yo crezca no puedo esperar yo y todos aquí, ¿no? Ellos también tienen que ir creciendo a la par conmigo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues sí, eso va a generar lealtad, compromiso, ¿no? Porque la gente va a ver que también ellos tienen la posibilidad de crecer y de llegar a lograr también, obviamente, sus sueños, sus metas, su visión personal, que logrando ellos su visión personal, pues es alineado a la visión de la empresa, literal. Entonces, eso es lo que realmente se busca en la empresa, es que los que estén trabajando vean que las oportunidades aquí de crecer están para el que las quiera aprovechar, porque todas las herramientas, literal, yo he buscado la forma de dárselas, de invertirle, de ponérselas ahí, ¿no? Y que tú, algo que recuerdo muy claro, Dani, que siempre me dijiste, ¿estás consciente que puede ser que esto haga que ellos también decidan que no quieren estar en la empresa, que no? Yo dije, sí, estoy dispuesta, no pasa nada, ¿no? O sea, va a ser, y si es para que él, y si yo pude haber sido un medio para que esa persona encontrara su visión en la vida, que bueno, creo que en algún momento la vida misma te lo paga, ¿no? Entonces, que creo que es una de las grandes cosas que yo creo firmemente, a lo mejor suena muy trillado, pero el que bien hace, bien le va. O sea, de verdad, y eso es en todo, ¿no? Entonces, al verlo aquí, pues obviamente hemos tenido un desfilar de colaboradores que hoy por hoy ya no están, que tenían años trabajando, y que de repente cuando llegamos a este punto de estructurar, de poner metas, objetivos, reglamentos, controles, fue como de, ya esto ya no, y está bien, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque eso da pie a que lleguen personas que realmente sí quieren pertenecer y que sí quieren crecer. Entonces, creo que es parte de crecer, es parte de pues, sí, crecer básicamente, Dani, ¿no? Entonces, trato de crear las condiciones en la empresa donde los que estén trabajando
crezcan y sepan que no se van a quedar nada más siendo un asistente o siendo un jefe de operaciones, o que en un momento dado van a poder crecer, van a poder escalar, ¿no? Y que todo va en proporción, no nada más pues de llegar y decir, quiero un aumento de sueldo, pero quiero a seguir haciendo lo mismo y ya no esforzarme más, ya no dar un poco más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque digo, tengo muy claro que la empresa va a seguir después de que yo por mi edad, por lo que sea, yo ya no decida seguir haciendo eventos, porque yo sé que obviamente, la verdad es que va a llegar un punto en el que no es que yo vaya a tener 70 años y yo quiera seguir haciendo eventos, ¿no? Pero sí quiero que la empresa siga. Y obviamente que yo continúe pues cobrando mis regalías y las utilidades de ser la dueña de la empresa. Y para eso, ¿qué? Pues porque obviamente va a haber otra persona que ocupe el cargo de director y las coordinadoras que lleven a cargo cada evento, ¿no? E incluso fíjate que ni siquiera podría yo decirte que por mis hijas, porque realmente yo no sé si mis hijas en algún momento quieran dedicarse a esto, ¿no? O sea, yo quiero que mis hijas escojan su camino y claro, si alguna de ellas decidiera tomar como esta profesión, padrísimo, ¿no? Pero tiene que ser decisión de ellas. Entonces no lo veo como de decir, para que yo ya les deje a mis hijas una empresa y ya no tengan por qué preocuparse. No, ellas van a tener que formar su futuro, su vida, pero la empresa tiene que continuar. Wow, es que eso habla de muchísima libertad y creo que la alineación de un equipo es cuando el equipo es libre de elegir, ¿no? Y también hijos que son libres de elegir su camino, no por la visión de su mamá, ¿sí?, o la visión de su papá, y eso es tener la claridad de tu visión, ¿no? Entonces aquí hay dos partes bien importantes. Un lado es la mentalidad de todo lo que dices de si haces bien te va a ir bien, como creo que es una mentalidad de tu formación, que eso es propio tuyo, ¿no? Y que pues ojalá muchas más personas también pensaran así. Y la segunda parte también es como la estructura que dices, ¿no? Si no hubiera esa estructura en tu empresa, sería imposible que la gente creciera, sí, ¿no? Sería imposible que tú pudieras delegar, sí, que las personas tuvieran un espacio real de aprendizaje, de construcción. Y luego otro punto muy importante, cuando hay estructura en una empresa, claramente que la gente que trabajó en tu empresa sin estructura tienen una gran decisión que tomar. ¿Me uno a la empresa con esta nueva estructura? Sí. ¿O me voy porque la estructura y yo no estoy en ese momento, ¿no? Y que a veces también hay gente que se va a emprender lo suyo. Y yo les digo, espérate, si esta empresa, yo les digo a la gente, si ya estuviste en esta empresa sin estructura, ahorita viene lo bueno. Quédate para que aprendas también tú el impacto de una estructura, de un método, de un sistema, para que ahora sí cuando vayas a emprender, emprendas con estructura. ¿Sí? Porque los que se van a emprender sin estructura, pues ya sabes... Sí. ¿Qué piensas que va a pasar? ¿No? Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, yo incluso al personal, cuando vamos a tener una boda, incluso trato de ser la que menos haga, o sea, soy la que, ¿por qué? Porque todos y cada uno de ellos deben de saber, y yo como se los digo, el evento, hablando por ejemplo propiamente de un evento, les digo, tiene que continuar, sí o sí, ¿no? Entonces muchas veces, a veces me da mucha satisfacción cuando los clientes me dicen, es que yo todo el tiempo te vi súper relajada, yo nunca te vi estresada, nunca te vi así agobiada por el evento. Sí. Me dice, la verdad hemos ido a otros eventos y nos ha tocado como esta parte de ver que pues la planner está así histérica, neurótica, ¿no? Corriendo, estresadísima. Gritándole bien feo a la gente. Sí, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que sí, en algún punto también me llegó a pasar, consecuencia de la mala organización, literal, porque no hay otra cosa. Sí hay cosas externas que te pueden a veces llegar a causar estrés, el clima, ¿no? O sea... sí, cosas que están fuera de tu control. Que están fuera de tu control, pero fíjate que justamente están trabajando en un video, que apenas lo vamos a sacar, que para mí se me hace muy padre que la gente lo vea, porque fue literal un evento, Dani, donde ya teníamos todo listo, decoración, o sea, estaba todo listo, todo. Yo estaba en la misa con de esas veces hasta que dices, lo hicimos con mucha previsión, sí, ¿no? Sí, mucho tiempo, sí. Y de repente se vino una tromba, pero impresionante, ¿no? Me empiezan a mandar los videos de que todo el montaje se había echado a perder. Claro. Decoración, mantelería, las sillas mojadas. Y yo estaba en la misa y yo así como que dije, ok, ¿no?
Me acuerdo que les dije, pues hablen a los proveedores, vean que nos puedan cambiar mantelería, sillas, que te las cambien, esto, lo otro. Mi equipo de operaciones que estaba en el lugar, la verdad es que, y siempre lo voy a decir, no solamente es mi equipo, son todos, ¿no? Todos los que están involucrados en un evento. Creo que también esta parte donde tú tratas de transmitirle hasta a tus proveedores cuál es la finalidad, la visión de que no es la empresa Tania Jiménez la que está en ese evento, somos todos, ¿no? Todos. Entonces, sí me acuerdo que terminó la misa, Dani, y todo, y yo dije, pues tengo que decirle a los clientes que los clientes habían pasado antes de irnos a misa, pasamos al salón. Ya lo habían visto. Ya lo habían visto, bonito, ¿no? Sí. Pero fue como de, vamos a llegar, y eso, y no había luz, se ha habido luz no solamente en el salón, en toda la zona. Y obviamente en algún punto estaba yo así como que súper angustiada, dije, híjole, ¿no? O sea, ¿qué voy a llegar? ¿Qué voy a encontrar? Muy ansiosa. No pude manejar, iba conmigo otra de mis asistentes, ella manejó, porque yo venía muy estresada, ¿no? Muy estresada. Los clientes me dijeron, bueno, pues sí, fue algo del clima, pues ya hay que ver qué se puede hacer, y bueno. De verdad fue tan satisfactorio, Dani, llegar al lugar del evento. Toda la zona, no se ve, porque veníamos desde Tlacochahuaya. Entonces veíamos y todo, no había nada de luz. Todo, lo único que se veía iluminado era el jardín. Wow. No, obviamente, pues hay muchas cosas detrás de el tener una planta de luz, que sabes que te va a garantizar, pues, que tu fiesta contigo. Y sí, ¿no? Eso fue un clarito ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y de verdad llegamos y los clientes así de, Tania, pero, pues, ¿dónde está lo que dijiste que se había dañado, ¿no? Sí. Y entonces yo así, de verdad hasta yo llegué y me sorprendí de verdad ver el nivel de compromiso de todos, en que todos, obviamente hubo cambios, ¿no? Sillas que ya no pudimos encontrar, pero que se cambiaron por otras. Te digo, entonces fue que los proveedores también se movieron. Y de verdad cuando todo el mundo llegó, nadie supo todo lo que había pasado una hora antes del evento, ¿no? Entonces creo que eso de verdad se logra, pues teniendo obviamente un equipo que trabaja de verdad comprometido con la empresa, con su trabajo, ¿no? Entonces, yo para mí fue como de, wow, ¿no? Padrísimo. Entonces son como uno de los muchos o pocos ejemplos que puedo dar de verdad lo que se logra teniendo una buena organización, teniendo un buen equipo alineado a ti, ¿no? Sí. Claro, y las personas pueden verlo muy normal, pero hay un gran trabajo detrás, y luego hasta que ven en otras situaciones, en otros lugares como el desorden, entonces dicen, ok, entonces así se ve el orden, ¿no? Sí. Así se ve la estructura, así se ve una persona alineada a la visión, así se ve cuando la líder y el director están alineados, entonces eso tiene un gran impacto. Sí. Fíjate que apenas igual me invitaron a una plática, y ahí hubo un abogado que era como para esa parte de ser como todo el marco legal, ¿no? Sí. Que también es una parte importantísima, también tenerla, ¿no? Me sentí como tan orgullosa cuando él dijo, ¿y tienen manuales? ¿Y tienen perfiles? Y yo, sí. ¿Y sí? ¿Y organigramas? Sí. Entonces fue para mí como de, wow, ¿no? La verdad me sentí tan bien como de decir, claro, hay distinciones, de verdad, o sea, entonces yo dije, padrísimo, dije todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado, que sé que todavía tenemos un largo camino, que no es algo como que digas, ya lo lograste, ya, me voy a sentar, no, es un trabajo diario, constante, todo el tiempo, ¿no? Oye, una pregunta, y con esta terminamos, ¿sientes que tienes competencia en este mundo tan competitivo, y también en el mundo tan competitivo del wedding planners o etc.? ¿Sientes que tienes competencia? ¿Ves tu competencia o sientes que tú vas hacia donde quieres ir? No, fíjate que yo voy hacia donde quiero ir. No lo veo como de, esta es mi competencia, no. O sea, de verdad, porque yo creo que hay clientes para todos. Claro. Y hay de todo tipo de clientes para todo tipo de organizadoras, ¿no? Organizadores. Entonces, no me estoy fijando en lo que están haciendo los demás, me estoy fijando en lo que estoy haciendo yo con mi empresa, me fijo en lo que a Tania la complace, la hace feliz, y lo que Tania empresa quiere llegar. Exacto, porque eso es lo que siempre digo, cuando hay un líder con una visión clara, no tiene tiempo y espacio para estar volteando a los lados. Cuando tienes claridad de lo que quieres lograr, y eso que quieres lograr es algo apasionante, algo que deseas, algo retante, estás en ello.
cuando te desconectas de tu visión es cuando ya empiezas a pajarear por todos lados, ¿no? Entonces la gente siempre que digo, esa gente que está competitiva y que está así, es como decir, ¿sabes qué? Careces de visión, porque si tuvieras una... Sí, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay forma. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Tania, la verdad encantado, la primera invitada especial de esta cuarta temporada. Y pues bueno, búsquenla en sus redes sociales, está en TikTok, está en Instagram, está en Facebook, como Tania Jiménez Event Planner, la pueden encontrar. Y también pues súper recomendada, la verdad es que, bueno, no lo dije al inicio, pero lo dejé para el final, fue nuestra wedding planner de nuestra boda, Jason y mía, y la verdad es que siempre lo voy a decir, fue algo que hice clic desde el inicio porque fue alguien que sentimos que estaba de nuestro lado, para que sucediera como tanto estábamos deseando que sucediera nuestro evento, pero sobre todo que sucediera de una manera realista, de una manera clara. Todo el tiempo nos sentimos tranquilos, resolvieron todo lo que tenían que resolver, no nos enteramos de nada y cosas que no tenían que ver con ellos, con proveedores, pero al final, como decías, como un gran equipo de resolver, no era como, ay, es del proveedor, no, es como todo el equipo resolviendo, estando presentes. Fue una boda muy retante también y todo, y la verdad es que nos sentimos, pues no pudimos haber tomado mejor decisión. Así que gracias Tania, y gracias a todos por escuchar este capítulo, compártanlo y pues recuerden que estamos en nuestra cuarta temporada de Alinea tu Visión. Ella es Tania Jiménez, Event Planner, yo tu coach Daniel Vázquez Bramlett, y nos vemos a la próxima. Bye bye. Bye bye.